Hola José, ¿cómo estás? De tanto Hola Mari, tiempo que nos vemos. ¿Qué sí, tal? ¿Todo bien? todo bien, un gusto verte. Gracias Igual, por la invitación. de igual manera, ¿no? Al contrario, para mí es el gusto y como te decía y lo comentábamos por teléfono, ¿no? De que ahora esta vía remota nos está permitiendo estar aún desde donde estés, ¿no? Y entiendo que estás un poquito lejos de Lima. Sí. La verdad es que dentro de todo lo malo que hemos podido pasar este año, hay algunas cosas buenas y que espero que hayan llegado para quedarse, ¿no? Como la posibilidad de trabajar desde cualquier lado. Sí, a Eh, mí me encanta. sí, sin duda, sin duda. Yo te digo, antes de la pandemia, ni siquiera sabía usar el Skype. Jamás me hubiera ocurrido tener una reunión por Zoom. Y ahora tal vez el 90-95% de mi trabajo es vía remota, ¿no? Y la Sí, verdad es que es muchísimo más cómodo por muchos de verdad. motivos, ¿no? Ya Sí. no hay que desplazarse, luchar con el tráfico, las reuniones son mucho más puntuales, Exacto. ¿cierto? Sí. Además, en mi caso, ya casi nunca me pongo corbata ni terno, Es lo y eso mejor. de verdad que es una liberación. Sí, la verdad que los hombres con terno, en cambio las mujeres siempre hemos estado como que más relajadas en eso, ¿no? Un vestidito, un saquito por ahí y estamos bien. Sí, por supuesto. Qué bueno tenerte. Y bueno, buenos días con todos. Nosotros empezamos a conversar informalmente. Gracias por estar aquí. Este es un evento más organizado por Quantum Escuela de Negocios. A todos sus clientes, suscriptores, colaboradores, seguidores, que una vez al mes pues transmite para todos ustedes. Y en esta oportunidad hemos invitado al doctor José Gálvez Rosasco, bueno, a quien conozco hace muchos años. Estaba sacando la cuenta, José, que desde cuándo nos conocemos, y recuerdo que desde la época que estaba directora de normas legales y tributarias en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, y como que ahí empezó el contacto, vamos a hacer algo con SUNAT, y luego por ahí apareció de contacto José, que trabajabas en esa época en SUNAT, y así fue, y cómo pasó el tiempo, y gracias a Dios y por estar hasta este momento conectados, y ya como colegas en lo tributario, y sobre todo como amigos, que a pesar de la distancia siempre estás ahí cuando hay algo, y de igual manera, pues eso espero que veas también en mí. Así es que me da mucho gusto tenerte el día de hoy en nuestra escuela. Vamos a presentar a José. Él es socio del estudio Galvez Dolorier. La vez pasada tuvimos a Javier Dolorier también en un café sobre temas laborales, a tu socio. Muy bueno, la verdad, también. José es abogado y máster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, especialista en fiscalidad internacional por el Instituto de Estudios Fiscales de España, es docente de Derecho Tributario en la Universidad de Lima, se ha desempeñado como ex jefe de la División Jurídica de la Intendencia Regional Lima, SUNAT, ex asesor del convenio SUNAT-BID, CIAT, Agencia Española, director de la revista Contadores y Empresas, ex asesor del Congreso de la República. Así es que el día de hoy nos acompaña para tratar sobre un tema muy importante y que seguro debe estar generando muchas inquietudes a todos ustedes, sobre el impuesto a la renta y la prevención de riesgos en la fiscalización de SUNAT. Así es que, nada, José, te dejo, apago mi micro y mi video y compartes tu pantalla, y al final de tu presentación nos juntamos para intercambiar algunas ideas y hacer algunas preguntas seguro de los participantes. Estás en mute, creo, José. Ahora sí. Muchísimas gracias, Marisol. Estoy muy contento de poder estar nuevamente en Quantum, casa en la que me siento siempre muy acogido, y además de poder compartir este espacio contigo, con quien tenemos una
excelente amistad desde hace ya algún tiempo largo, y cada cierto tiempo podemos juntarnos para intercambiar ideas y puntos de vista. Para mí siempre es muy valioso. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, entrando un poquito en materia, quería hablarles durante esta hora sobre algunos aspectos relevantes que he podido observar en las últimas fiscalizaciones de impuesto a la renta. Como el tiempo no es demasiado, he tenido que seleccionar algunos aspectos solamente, de modo tal que si al final de la hora hubieran algunos temas vinculados a estos aspectos u otros que quisieran compartir, encantado de poderlos atender, ¿no? De hecho, que al ser tan breve el tiempo no puedo tocar toda la problemática del impuesto a la renta que se observa en las fiscalizaciones, pero bueno, podemos aprovechar los 30 minutos después de la exposición o el tiempo que sea necesario para poder profundizar o comentar algunos aspectos que a ustedes les interese. Básicamente voy a tratar tres aspectos que, como señalo, he visto en las últimas fiscalizaciones, sobre todo el primero, que tiene que ver con gastos de financiamiento, gastos financieros, que, bueno, ahora más que nunca es importante que las empresas obtengan financiamientos para poder salir adelante, y hay que tener claro las consecuencias tributarias que se pueden generar por ello, y además la forma en la que la SUNAT viene fiscalizando este tipo de gastos. Sobre esta materia vamos a ver lo siguiente. Primero, la causalidad, la relación causa-efecto que debe observarse entre los gastos financieros y la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente probatoria, la fuente productora. En segundo lugar, los medios probatorios, las pruebas que deben actuarse para acreditar la causalidad y, por lo tanto, poder deducir el gasto. Y aquí hay bastantes temas a tener en cuenta, porque la posición muchas veces de la SUNAT con respecto a los medios probatorios, los gastos financieros, puede ser extrema. Con mucha frecuencia me he encontrado en fiscalizaciones con la posición de SUNAT en el sentido que se tiene que demostrar a través de algún flujo de caja el uso del dinero obtenido en los préstamos, desconociendo que el dinero es un bien fungible y que entra en una bolsa común. Lo que la SUNAT muchas veces exige es que se pueda acreditar cómo se utilizó y en qué se utilizó exactamente, precisamente, los préstamos obtenidos. No vamos a referirnos a ello. Luego vamos a hablar sobre el reconocimiento de los gastos financieros, de los intereses. Básicamente aquí lo que trataremos es si es necesario pagar los intereses dentro del plazo de vencimiento de la declaración anual para poder deducir el gasto, tratándose de préstamos efectuados por personas naturales. Luego vamos a hablar sobre los límites de endeudamiento que empezaron en el Perú como reglas de subcapitalización y se han ido ampliando hasta llegar a límites generales que afectan a todo tipo de endeudamientos. Y finalmente, en este punto, vamos a hablar sobre los intereses que retribuyen préstamos durante la etapa preoperativa, ¿no? Ahí hay toda una discusión referida a si se aplican los límites en ese caso o no, ¿no? Ya acaba de salir un informe en el 2020 de la SUNAT sobre este punto. Luego, después de hablar de los gastos financieros, que va a ser la parte, digamos, principal de la exposición, vamos a referirnos brevemente a dos aspectos puntuales que han motivado algunos informes de la jurídica en las últimas semanas. El primero tiene que ver con la depreciación y baja de activos, específicamente con la destrucción de edificaciones para construir una nueva. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a el valor no depreciado de esa edificación al momento de ser destruida? Y por último,
vamos a hablar brevemente sobre algunos aspectos vinculados con la provisión de cobranzas dudosas, básicamente comentando también un informe recientemente aparecido en la SUNAT, referido al tratamiento de las deudas garantizadas y qué sucede cuando las garantías, por alguna u otra circunstancia, se pierden o se perjudican, ¿no? Y también qué pasa con las deudas que se refinancian a través de un plan de reestructuración en el marco de la Ley General del Sistema Concursal. Bueno, sin más, entonces, empezamos a desarrollar los puntos que estamos trayendo, los gastos financieros. Lo primero que hay que notar acá es que respecto a los gastos financieros existe una regla de causalidad propia. Es curioso. En el artículo 37, en el primer párrafo del artículo 37, sabemos, se recoge el principio de causalidad, ¿no? Y se señala que los gastos, en general, serán deducibles, serán aceptados para efectos tributarios, en la medida que sean necesarios para generar las rentas gravadas o mantener la fuente productora, ¿no? Ese es el encabezado del artículo 37 y aplica en general para todos los gastos. Sin embargo, el 37A, que se refiere a los intereses y gastos financieros, contiene una regla de causalidad propia. Y te dice que los intereses de deudas serán aceptados como gasto tributario siempre que las deudas hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención de rentas gravadas en el país o mantener la fuente productora. ¿Dónde está la particularidad acá en esta regla especial de causalidad prevista en el inciso A del artículo 37? Que en este caso se limita a la adquisición de bienes o servicios. Si hacemos una interpretación literal del artículo 37, inciso A, podrían haber algunos gastos financieros que se relacionan con endeudamientos que pasan la relación causal general del artículo 37, pero que no han sido tomados para adquirir bienes o servicios. Es decir, intereses que constituyen gastos necesarios para generar las rentas, pero que no corresponden a deudas que hayan sido tomadas para comprar bienes o servicios. Voy a poner unos ejemplos. Aquí, en esta diapositiva, aparecen 6. Cartas fianza. Una empresa gana un concurso público, una licitación para construir una carretera. Y esta empresa tiene que otorgar una carta fianza de fiel cumplimiento. Va al banco, obtiene la carta fianza y a cambio de ello tiene que pagar un costo financiero, ¿no? Que para efectos del 37A califica dentro de este concepto amplio de intereses. Ok, ese costo financiero está relacionado con un financiamiento indirecto, la carta fianza, que no se vincula con la adquisición de un bien o de un servicio. Simplemente ha sido obtenida para garantizar el fiel cumplimiento de una obra en ejecución de un contrato. En ese caso, pregunto, ¿podríamos decir de que el endeudamiento o el interés, la comisión que retribuye esta carta fianza corresponde a un endeudamiento tomado para adquirir bienes o servicios? Puede ser discutible. Pago de licencias y autorizaciones. Continuando con el mismo ejemplo, la empresa constructora requiere ciertas licencias y autorizaciones para construir, ¿ok? Y utiliza para pagar estas licencias y autorizaciones, ¿sí? Un endeudamiento que toma del banco, ¿no? Pide un préstamo del banco y con ese préstamo, entre otras cosas, paga las licencias y autorizaciones. ¿El préstamo está sirviendo para comprar bienes o adquirir servicios? No. Está sirviendo para cumplir con algunos trámites administrativos necesarios para ejecutar la actividad. Pago de tributos. La empresa, no sé, importa maquinaria o importa insumos, ¿cierto? Y en la importación tiene que pagar aranceles y esta empresa se endeuda
y genera un interés, se genera un interés por ese endeudamiento está sirviendo para el pago de tributos, los aranceles, no está sirviendo para adquirir bienes o servicios, pago de indemnizaciones, no sé, la empresa tiene un plan de ceses o despide a algún trabajador y tiene que pagar una indemnización por despido arbitrario, no tiene el dinero, se financia, ¿cierto? Y hay un interés que retribuye ese financiamiento. Yo entendería que en este caso se cumple la condición general de causalidad. El endeudamiento ha sido tomado o se vincula con la generación de rentas gravadas, pero no se vincula con la adquisición de bienes o servicios. Aportes societarios. La empresa toma un endeudamiento para hacer un aporte a una sociedad. No hay una adquisición de bienes o servicios. Desde un punto de vista jurídico, lo que existe es un aporte social, ¿cierto? ¿Esos intereses serían deducibles? Pago de dividendos. Bueno, aquí ya hay una resolución expresa del Tribunal Fiscal que dice que los endeudamientos que se toman para pagar dividendos no generan intereses deducibles. ¿Qué quiero resaltar con esta diapositiva? Que yo no entiendo el por qué el numeral A del artículo 37 tiene una regla de causalidad particular, que no es idéntica a la regla de causalidad general prevista en el primer párrafo del artículo 37. De esa perspectiva, de una interpretación literal de la norma, para poder deducir el gasto financiero, no sería suficiente cumplir la relación causal prevista en el artículo 37, primer párrafo, sino sería también necesario cumplir esa causalidad específica prevista en el A del 37. No obstante, yo nunca he observado que la SUNAT repare por este tema. Como que siempre se pasa por alto este aspecto. Como que no se lee que el artículo 37A tiene una causalidad propia. Y la SUNAT, por regla general, para cuando analiza los gastos financieros, le es suficiente la causalidad general de que el gasto se vincule con la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente. No entra a la causalidad específica, ¿no? Pero lo decía, digamos, porque de una interpretación literal de la norma se puede llegar a lo que estaba señalando. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver algunas resoluciones o informes de SUNAT que tienen que ver justamente con la causalidad necesaria para que los gastos financieros sean deducibles. Vamos a hablar en este instante sobre los dividendos y otras obligaciones de tipo societario. Nos referimos, en primer lugar, a la resolución del Tribunal Fiscal 041-42-1 del 2005. ¿Qué cosa dice esta resolución? No son deducibles los intereses de financiamientos tomados para pagar a los accionistas disidentes. ¿Cuál es el supuesto acá? De acuerdo a la Ley General de Sociedades, los accionistas de una sociedad pueden disentir de ciertos acuerdos de la sociedad y a partir de ese desentendimiento pueden solicitar su separación como socios. Por ejemplo, si la sociedad acuerda el cambio de objeto social y un accionista no está conforme con ese cambio, puede disentir y puede solicitar su separación de la sociedad. De darse este supuesto, la sociedad tiene un plazo de 2 meses para pagarle al accionista el valor de las acciones. ¿Okay? Si el accionista decide que no acepta el cambio del objeto social propuesto y decide por esa razón salir de la sociedad tiene la obligación de pagarle al accionista el valor de las acciones. Ese valor se fija por acuerdo entre las partes y si no hay acuerdo, la norma societaria señala que se observa el valor patrimonial en el caso de acciones que no cotizan en bolsa. Bueno, en el caso que motiva la resolución que estamos comentando, la sociedad solicita un financiamiento al banco para poder contar con los recursos necesarios a efecto de pagarle al accionista disidente. Y el Tribunal Fiscal, al revisar el caso,
considera que esos intereses no son deducibles. El tribunal señala que los gastos se destinan al pago de obligaciones con terceros, los accionistas, originadas como consecuencia del ejercicio de un derecho societario y no a la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente. Y por lo tanto, entiende que no es un gasto deducible. A mí se me hace un poco difícil entender la posición del Tribunal Fiscal, sobre todo en un caso o un escenario como el que estamos viviendo de la pandemia. Yo he encontrado muchas empresas que para sobrevivir tienen que cambiar su objeto. No sé, era una empresa que explotaba un restaurante. El restaurante estuvo cerrado, los aforos se redujeron y para sobrevivir la sociedad decidió convertirse en una bodega o en un supermercado o en una panadería. En ese caso podría ser que algún accionista no esté de acuerdo, tiene todo el derecho. Decir, no, yo no quiero que se cambie de objeto. Yo quiero que el objeto de la sociedad continúe siendo el de restaurante. Pero la sociedad ya no puede sobrevivir con ese objeto y los accionistas mayoritarios deciden cambiarlo. Entonces el que no está de acuerdo, puede solicitar su salida de la sociedad. Y la sociedad ahí está obligada a pagarle. Y la sociedad no tiene los recursos y pide un préstamo y genera intereses. Esos intereses, digo yo, ¿acaso no están vinculados con la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente? Porque este pago ha sido realizado al accionista para poder cambiar de objeto. Y si no se hubiera cambiado de objeto, la sociedad no hubiera generado rentas. Entonces, si bien es cierto, el pago directamente corresponde a el ejercicio de un derecho societario, yo entiendo de que ese pago sí se vincula con generación de rentas porque permite el cambio de objeto que finalmente va a generar la obtención de rentas gravadas por parte de la compañía, ¿no? Es un tema que eventualmente podría discutirse en un caso futuro ante el Tribunal Fiscal. 6619-4 del 2002. No son deducibles los intereses de financiamiento tomados para pagar dividendos. Los dividendos, se dice, constituyen obligaciones con terceros originadas con posterioridad a la generación y determinación de la renta gravada y no de operaciones que ocasionen la generación de rentas gravadas o permitan mantener su fuente. ¿Ok? Lo que dice el Tribunal Fiscal en buena cuenta es que estos dividendos son obligaciones que se generan después de la determinación de la renta. Y en consecuencia, el pago de esos dividendos no tiene nada que ver con la determinación de la renta o el mantenimiento de la fuente. Algunos comentarios. El primero, ¿cómo puede descubrirse que el financiamiento se destina al pago del dividendo? El dinero es un bien fungible. La empresa normalmente tiene una caja. La empresa, no sé, tiene una caja de 100, pide un financiamiento de 40, su caja sube a 140 y paga dividendos por 30. ¿Cómo podría decir de que el financiamiento se destinó al pago de dividendos? ¿De qué manera podría asegurar que ese billete que se obtuvo en el préstamo sirvió para pagar dividendos y no el otro que se tenía en caja? El dinero es un bien fungible, da lo mismo un billete que el otro. En la medida que entra una caja común, no es posible distinguir qué dinero es el que se utiliza para qué concepto. Acá no hay una suerte de método FIFO o LIFO ni nada por el estilo. No es el primer dinero que entra, el primero que sale, o el último que entró, el primero en salir. El dinero entra en una bolsa común y se destina para una serie de gastos. Entonces, de esa perspectiva, si la empresa tiene caja, recibe un financiamiento, incrementa su caja y con posterioridad hay un pago de dividendos, yo me preguntaría cómo podría determinarse que el financiamiento se destinó al pago de dividendos. Por supuesto que pueden haber situaciones que permitan asumir esa vinculación de una manera directa, ¿no? La empresa pide un financiamiento de 100
y el mismo día esos 100 los utiliza para el pago de dividendos. Y resulta que cuando pidió los 100, en su caja no tenía ni 5. Entonces, la empresa tenía 5 en caja como para sobrevivir, pide un préstamo de 100 y el mismo día paga dividendos. Ok, ahí podría haber tal vez algún elemento que permita vincular el préstamo tenido con el pago. Otra posibilidad sería que la empresa solicite el préstamo justamente para el pago de dividendos, ¿no? Y que en las solicitudes efectuadas al banco del financiamiento se explicite de que se va a destinar a ese fin, ¿no? Pero pueden ser casos excepcionales. Lo normal es que una empresa maneje una determinada caja, que recibe un préstamo, aumente esa caja y sobre el globo generado no hay forma de distinguir qué billete es el que se destina para qué pago, ¿no? Pero bueno, suponiendo que sí se pueda identificar que el préstamo ha sido adquirido para pagar el dividendo. Lo que dice la SUNAT es que en ese escenario, ese préstamo no se destina a la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente. Yo creo que también ahí la posición del tribunal es cuestionable. Lo que yo pienso es que desde un punto de vista económico, si los resultados no se reparten, quien financia la operación es el accionista. Si el resultado se mantiene en los estados financieros, si no se reparten los dividendos, quien está financiando la operación es el accionista. De esa perspectiva, cuando la sociedad toma un préstamo con el objeto de pagar el dividendo, lo que está haciendo es sustituyendo un financiamiento por otro. Está sustituyendo el financiamiento que daban los accionistas por un financiamiento bancario. Y en ese sentido, en la medida que es el financiamiento que requiere la sociedad para poder operar, entiendo yo que el interés que retribuye el financiamiento de este tercero se vincula con la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente. Desde un punto de vista económico, simplemente se está sustituyendo el financiamiento otorgado por los accionistas, que no tiene intereses, por un financiamiento otorgado por terceros que sí los tienen. Pero en ambos casos, el financiamiento sirve para la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente. Es un tema que podría en su momento discutirse, ¿no? Pero lo ideal es evitar discusiones, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hacen las empresas en este caso si quieren repartir dividendos? Lo que hacen las empresas primero es agotar su caja, ¿no? Incluso poder diferir el pago de ciertas obligaciones para hacer la caja necesaria, pagar dividendos, y luego del pago solicitan el préstamo y recomponen la caja y pagan sus otras obligaciones, ¿no? Simplemente, en lugar de pedir primero el préstamo y luego pagar el dividendo, primero pagan el dividendo, ¿cierto? Con la caja que se tiene o, digamos, empujando el pago de ciertas obligaciones para generarla, y luego, una vez que han pagado el dividendo, solicitan el préstamo, ¿no? Pero al final, creo yo que sería innecesario hacer eso, ¿no? Porque a la larga, reitero, mi posición es que desde un punto de vista económico, simplemente se sustituye un financiamiento por otro, y por lo tanto, ese otro financiamiento que proviene del sistema financiero, sí se vincula con la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente. Compra de acciones. Acá hay una posición amplia y creo como un buen criterio, tanto del tribunal como de la SUNAT. El tribunal ya desde el año 2007 señaló en esta resolución, la 3544, que son deducibles los intereses de financiamiento tomados para adquirir acciones, toda vez que la adquisición puede obedecer a razones económicas distintas a la obtención de dividendos, como el control, la generación de ahorros, el establecimiento de relaciones comerciales. Y además, porque la posterior venta de las acciones genera una renta gravada con el impuesto. ¿Cuál es el tema? Una sociedad toma una deuda
que la destina para comprar acciones en otra sociedad, ¿cierto? Al tomar la deuda se generan intereses. La SUNAT fiscaliza y dice, oye, esos intereses están vinculados con la generación de rentas no gravadas. ¿Por qué rentas no gravadas? Porque la sociedad, como he dicho, utilizó el financiamiento para comprar acciones en otra sociedad. Y al tener la condición de accionista de esa otra sociedad, lo que genera son dividendos. Y cuando una sociedad genera dividendos de fuente peruana, no están gravados con el impuesto, ¿no? Sabemos que solamente se grava con el impuesto los dividendos cuando son repartidos a personas naturales o a personas no domiciliadas. Si una sociedad A es accionista de una sociedad B y la sociedad B le paga dividendos a la sociedad A, no hay renta gravada. Entonces, con esa lógica, si la sociedad A toma un endeudamiento para comprar acciones en la sociedad B que le van a generar dividendos no gravados, el interés que retribuye ese endeudamiento se vincula con una renta no gravada y por lo tanto no es gasto deducible. ¿Es verdad? Pero bueno, en este caso el tribunal tuvo un criterio más amplio. Dijo, un momentito, la sociedad A, en nuestro ejemplo, no necesariamente adquiere las acciones de la sociedad B para obtener dividendos. La sociedad A, de nuestro ejemplo, puede comprar las acciones de la sociedad B para hacer una integración vertical, una integración horizontal, para poderla controlar, para lograr ahorros administrativos, para establecer otro tipo de relaciones comerciales que al final le van a permitir a la sociedad, la que compró las acciones en la otra, poder incrementar sus ventas y generar más rentas. Entonces, desde esa perspectiva, aun cuando la retribución que obtiene la sociedad A por su participación en acciones en la sociedad B, llámese los dividendos, constituyen rentas no gravadas, es también cierto que la participación de A en la sociedad B le puede permitir a A generar más rentas gravadas, le puede permitir a A generar más ventas, le puede permitir a A generar más servicios y por lo tanto eso le generaría más rentas y ahí se vería la relación causal, ¿no? Con lo cual, con esta resolución queda claro que siempre que se pueda demostrar que la inversión en acciones no tiene por objeto únicamente la obtención de dividendos, sino que además tiene por objeto una cierta integración o un cierto control que le permita a la sociedad inversora incrementar sus ventas de bienes o servicios, en ese escenario la sociedad inversora sí podría deducir como gasto los intereses que se generan por el endeudamiento tomado para adquirir esas acciones. Y en esa línea, la SUNAT va un paso más allá todavía, en el informe 026-2014. En este informe, la SUNAT dice que son deducibles los intereses derivados de préstamos destinados al aporte de capital o compra de acciones de holdings del exterior, que controlen empresas locales o extranjeras, que permitan generar sinergias y, por lo tanto, permitan a la sociedad inversora obtener mayores rentas. El ejemplo sería el siguiente: una sociedad local toma un financiamiento para comprar acciones de una sociedad panameña que a su vez es accionista de una sociedad holandesa. Fíjense, una sociedad peruana toma un financiamiento de un banco y lo destina a la compra de acciones en una sociedad panameña que controla una sociedad holandesa. ¿Ok? En todo caso, la renta que generaría la sociedad peruana sería una renta de fuente extranjera. Y en ese escenario, el interés que retribuye el préstamo tomado para comprar esas acciones se vincularía con una renta de fuente extranjera. No sería deducible para determinar la renta local. Pero la SUNAT dice que sí es posible que ese interés pueda ser deducible para determinar la renta local, en la medida que la sociedad peruana pueda acreditar que la adquisición de las acciones en la sociedad panameña que controla a la otra sociedad holandesa le va a permitir al inversionista, a la sociedad local, a la sociedad peruana, incrementar sus ventas, generar más rentas. Y eso sería perfectamente posible. Imagínense que es una empresa agroexportadora y lo que está comprando a través de la sociedad panameña es una
sociedad en Holanda que se encarga de la distribución de las frutas en el mercado europeo. Oye, entonces, de esa perspectiva, fácilmente se podría señalar que el objeto por el cual la sociedad peruana realiza esa inversión es para incrementar sus ventas, porque va a tener un control sobre la empresa que distribuye esos productos en el mercado de destino, ¿no? Y ese es algo importante, pero acá nuevamente el elemento probatorio es relevante. Préstamos en favor de terceros. Suele pasar en empresas vinculadas que la empresa A, que es la que tiene la línea bancaria, solicita un préstamo, pero no es para ella, sino para su hermana, para su hija, para su empresa vinculada, ¿cierto? ¿Qué pasa en esos casos? Cuando A obtiene un financiamiento que es utilizado por B, una sociedad vinculada. La RTF 4034.3 del 2012 dice lo siguiente: son deducibles los intereses de financiamiento tomados para cancelar obligaciones de terceros vinculados. En el caso que ameritaba esta resolución, la empresa reconoció una cuenta por cobrar al tercero que le generó intereses a su favor. Y esa empresa, la empresa que reconoció la cuenta por cobrar al tercero, que le generó intereses a su favor, ¿cierto? A ver, creo que lo voy a elaborar nuevamente. Se trata de lo siguiente. Era una empresa, una sociedad A, que mantenía una deuda con el banco. Y viene la sociedad B, que es vinculada, y asume la obligación con el banco. Le paga al banco, ¿cierto? Asume la obligación con el banco. Pero en el momento que asume la obligación con el banco, también genera una cuenta por cobrarle a su vinculado, a la otra sociedad. Y entonces, el razonamiento del Tribunal Fiscal es el siguiente. Sociedad A, tú estás pagando intereses por ese financiamiento que benefició a un tercero, pero al mismo tiempo, tú estás cobrando intereses a ese tercero por el financiamiento que tú has asumido. Entonces, desde esa perspectiva, el Tribunal Fiscal entiende que el interés que retribuye el financiamiento tomado está vinculado con el interés que se cobra por el financiamiento colocado. Y de esa perspectiva, este interés sirve para generar el otro. ¿Ok? Esa es más o menos la lógica del Tribunal Fiscal. Y esa lógica se puede llevar a otros casos. La sociedad A pide un préstamo bancario y ese préstamo lo utiliza la sociedad A para hacer otro préstamo a la sociedad B. En ese caso, el interés bancario en cabeza de la sociedad A se vincula con la generación de los ingresos para esta sociedad por el préstamo que le realiza B. Y en tal sentido se cumple el criterio de causalidad. Ahora, esta regla puede tener un matiz que ha sido dibujado por el Tribunal Fiscal en varias resoluciones, dentro de las cuales resalto la 523.4 del 2006. En esta resolución, el Tribunal señala que no son deducibles los intereses generados por préstamos recibidos en la parte que exceden a los intereses cobrados por préstamos efectuados con los recursos provenientes de ese endeudamiento. No guarda relación de causalidad con la producción de rentas gravadas propia de su actividad empresarial, ni sirve para mantener su fuente productora. Agregando en este caso que la recurrente no es una empresa financiera dedicada a otorgar préstamos. ¿Qué sucede acá? La sociedad A pide un préstamo al banco y se obliga al pago de un interés del 10%. Y luego se voltea y le entrega ese dinero en préstamo a una sociedad vinculada a B y le cobra 8%. Entonces, en este caso, es más el interés que paga que el interés que recibe. Al producirse esta situación, la SUNAT y el Tribunal Fiscal consideran que el exceso del interés pagado por el financiamiento respecto al interés recibido por la colocación, ese exceso no es gasto deducible, porque no cumple el criterio de causalidad. ¿Ok?
Yo creo que esta posición del tribunal es cuestionable, porque el principio de causalidad debe observarse para toda la operación. No es posible señalar que una parte de la operación sea causal y la otra no, como lo sugiere acá el tribunal. El tribunal está sugiriendo que del interés que la compañía A le paga al banco, el 8% sí sería causal, pero el 2% que excede al interés que le cobra a la sociedad B no cumple la relación de causalidad. Eso para mí es extraño. ¿El interés es causal o no es causal? ¿El gasto cumple o no cumple la relación de causalidad? ¿No? Yo no logro entender el razonamiento de la SUNAT y del tribunal, según el cual una parte del interés, una parte del gasto cumple la relación de causalidad y la otra parte no. En todo caso, lo que pudo hacer aquí la SUNAT hubiera sido aplicar reglas de valor de mercado, de precio de transferencia y hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Bilaterales, por supuesto. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar brevemente los medios probatorios. Y en este punto hay que distinguir dos tipos de préstamos. Los préstamos o créditos con destino específico y los otros créditos. Un crédito con destino específico, un leasing, ¿no? El crédito tiene como destino la adquisición de un determinado bien, el leasing. Un crédito con destino específico puede ser un préstamo hipotecario para la adquisición de un determinado inmueble. Otros créditos que no tienen ese destino específico, no sé, un crédito por capital de trabajo, una línea de crédito sábana para que la empresa lo utilice, no sé, en importaciones o en operaciones locales. Entonces tengo créditos con destino específico y otros créditos que no tienen un destino específico. En los casos de los créditos con destino específico, se aplica un criterio que es el de la apropiación directa. Aquí directamente se puede apropiar o vincular el crédito con la adquisición de la que se trata. Y en este tipo de situaciones es fácil contar con elementos probatorios que permitan identificar el destino del crédito. Si se trata de un crédito hipotecario para la compra de un inmueble, es fácil demostrar la compra del inmueble por la que se solicitó el crédito. Entonces ahí el elemento probatorio es directo y fácil. ¿Qué pasa con los otros créditos? Como por ejemplo un crédito por capital de trabajo, o un crédito sábana, o una línea de crédito que se utiliza en el sistema financiero. O, por ejemplo, los recursos obtenidos por la colocación de bonos que realiza una sociedad, sin un fin específico, ¿no? Los portales hace una emisión de bonos, ¿no? Recibe el dinero y no lo destina a un fin específico. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? Acá se aplica el criterio de la universalidad del pasivo. El dinero obtenido entra en una bolsa común y se destina a financiar la totalidad de las actividades desarrolladas por la empresa. Por lo tanto, existe dificultad y muchas veces imposibilidad de poder contar con pruebas que permitan relacionar el crédito con determinada operación específica. Y aquí es donde nos enfrentamos a los mayores problemas con la SUNAT. En las últimas semanas he tenido varias fiscalizaciones por este motivo. En un caso había una empresa que había recibido préstamos de partes vinculadas. ¿Ok? Y préstamos antiguos. ¿Eh? En este caso era más grave porque los préstamos venían del año 2008, 2007 y habían sido refinanciados. Entonces se fiscaliza ahora 2018 y la SUNAT dice, oye, ¿estos intereses provienen de qué préstamo? Así, de este préstamo que se hizo en el 2012. Ok, demuéstrame el destino de ese préstamo. Demuéstrame para qué se destinó ese préstamo en el año 2012. Y era un préstamo sin un destino específico. Era un préstamo por capital de trabajo. Era un préstamo que la empresa podía destinar para sus labores propias. ¿Cómo puedo demostrar ese destino específico? Y la SUNAT dice, no, tienes que presentarme un flujo de caja. No un estado de flujo de efectivo, sino un flujo de caja donde se vean los movimientos de ingresos y de salidas.
y a partir de ese análisis del flujo de caja, la SUNAT pueda demostrar de que el préstamo que se tomó fue utilizado para una operación propia de la compañía. Lo cual es un absurdo, porque el dinero, una vez más, es un bien fungible, entra a una bolsa común y no hay forma de poder distinguir que el dinero que se utiliza salió del préstamo realizado o salió de las cobranzas que se hicieron o salió, no sé, de los tributos que se recuperaron o salió de cualquier otro dinero que se mantenía en cuentas. Como reitero, no existe un método FIFO, LIFO, promedio para definir cuál es el dinero que primero se utiliza. Sería absurdo que exista un método de ese tipo. Simplemente el dinero entra en una bolsa común y desde ahí se hacen todos los gastos, de modo tal que en la práctica es imposible poder identificar que los 100 soles que se recibieron como préstamo se utilizaron para comprar tal mercancía, cuando esos 100 soles han entrado a una bolsa común y de esa bolsa común han salido para efectuar los pagos. Pero la SUNAT te pide ese nivel de detalle, te pide esa prueba, te pide ese flujo de caja. Ok. Y la SUNAT se ampara acá en algunas resoluciones del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal en más de una resolución ha establecido con carácter general, aplicable a todo tipo de créditos, tanto los que tienen una identificación directa como los otros, que los gastos financieros deben acreditarse no solo con su anotación en los libros contables, sino también con información sustentatoria y o análisis como el flujo de caja, que permitan examinar la vinculación de los endeudamientos con la obtención de rentas grabadas y el mantenimiento de la fuente. Gracias. Perdón, segundito. Graciela. Esta resolución del Tribunal Fiscal no tiene en cuenta lo que estoy señalando, que el dinero es un bien fungible. Por lo tanto, cuando el dinero ingresa a la caja común, es imposible relacionarlo con un egreso en particular. No tiene en cuenta eso. Ahora, en el Tribunal Fiscal, en el año 2010, hubo un voto discrepante que va en la línea de lo que yo estoy diciendo. Voto discrepante, nunca llegó a ser una resolución. La posición del Tribunal Fiscal ha sido cerrar filas con la SUNAT, que se tiene que presentar estos flujos de caja para ver el destino específico del dinero. ¿Qué cosa dice este voto discrepante en esta resolución 170448 del 2010? Que el dinero ingresado no lleva una identificación específica. El billete no tiene un código de barras, ni un código QR, que permite correlacionarlo con el dinero que sale. En una gran variedad de operaciones es impracticable la identificación del destino de los fondos obtenidos, ya que los fondos se confunden sin distinción de su origen. En estos casos, agrega el voto discrepante, no se puede exigir documentación sustentatoria de dichas utilizaciones. No se puede exigir una documentación que sustente en qué se utilizó el dinero que se recibió de cada préstamo, sin perjuicio de que se pueda solicitar análisis técnicos que permitan examinar la vinculación de los endeudamientos concertados con la generación de las rentas o el mantenimiento de la fuente. Este voto discrepante es muy importante y recoge una posición de la Corte Suprema. Esta posición de la Corte Suprema la deben tener ustedes en cuenta cuando la SUNAT les pida acreditar el destino específico de los créditos tomados. Esta resolución de la Suprema está dada por la sentencia casatoria 3412 del 2008, ¿no? Del expediente 3412 de 2008. ¿Qué cosa dice la Corte Suprema? No es exigible, desde un punto de vista contable, legal, ni tributario, la identificación específica del destino dado al efectivo originado en los préstamos obtenidos. Le corrige la plana a la SUNAT. SUNAT, no existe norma legal, no existe norma tributaria que obligue al contribuyente poder identificar el destino específico de cada sol que se recibe como préstamo. Además, eso en la práctica es imposible porque el dinero es un bien fungible. En la Corte Suprema lo que se dice es, oye, en este caso es suficiente el estado de flujo efectivo.
Ojo, el estado de flujo de efectivo es muy distinto a un flujo de caja. El flujo de caja lo que hace es presentar los movimientos de ingresos y salidas de la cuenta. Un estado de flujo de efectivo es un estado financiero que simplemente lo que hace es presentar el dinero que ingresó, el dinero que se tenía al inicio y el dinero que salió en las operaciones de la compañía y finalmente el dinero que queda como un saldo final. El estado de flujo efectivo, entonces, es suficiente para demostrar que el crédito ha sido utilizado para la adquisición de activos empresariales, dado que no resulta posible una identificación específica del uso de los fondos obtenidos, por cuanto se mezclan con los recursos existentes en la empresa, como es el caso de los saldos de la caja que poseía. Entonces, un estado de flujo de efectivo sería más que suficiente. ¿No? ¿Qué expresa el estado de flujo de efectivo? Tengo un saldo inicial de efectivo, de 100. Durante el año ingresó efectivo por, no sé, 500, de distintas fuentes, de cobranzas y de préstamos. Y en el año salió efectivo para hacer pagos de diferente índole, de facturas, de remuneraciones, etcétera, de inversiones en activos, por 300. ¿No? El saldo inicial, 100, ingresó efectivo por 500 de las diferentes fuentes, suma 600, salieron 300 para hacer pagos, al final del año el saldo es 300. Eso me arroja mi estado de flujo de efectivo. No se está identificando en forma precisa a qué se destinó cada sol recibido en préstamo. Simplemente lo que se está presentando es que el dinero que recibió la compañía de diferentes fuentes fue utilizado por la compañía para realizar sus operaciones. Acá hay una descripción breve del estado de flujo de efectivo, que es más o menos lo que les decía. El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas de inversión y financiamiento de la empresa. Su finalidad es presentar en forma comprensible y clara la información sobre el manejo de efectivo que tiene la compañía, es decir, su obtención y utilización por parte de la administración en un periodo determinado. ¿No? Y para la Corte Suprema eso sería suficiente. Entonces, cuando la SUNAT le diga, ok, preséntame un flujo de caja para ver en qué gastaste cada centavo, obviamente lo ideal es tratar de reconstruirlo, porque nadie quiere un conflicto con la SUNAT. Pero deben tener en cuenta este criterio, tanto el del voto discrepante como el de la sentencia de la Suprema, para decirle a SUNAT, un momentito, lo que me está pidiendo es absurdo, es ilógico, el dinero es un bien fungible, yo no puedo identificar qué dinero utilicé para hacer qué inversión o qué gasto, en la medida, obviamente, que el préstamo no tenga un destino específico, ¿no? Y en ese escenario se pueden presentar otros elementos de prueba, como este estado de flujo de efectivo. Límite de endeudamiento. Ese es un tema ahorita bastante actual. Ya sabemos que ha sufrido un cambio importante en los últimos años. Hasta el 2018 se recogían reglas de subcapitalización, que son reglas antielusivas, ¿no? Que tienen por objeto limitar el endeudamiento entre vinculadas. ¿Qué cosa decían estas reglas antielusivas? Que no son deducibles los intereses de endeudamiento con partes vinculadas cuando dichos endeudamientos exceden 3 veces el patrimonio neto, ¿cierto? Si el endeudamiento con vinculadas excede 3 veces el patrimonio neto, el interés que retribuye ese exceso ya no es gasto deducible. Esta regla tuvo un cambio a partir del año 19. ¿Cuál es el cambio? El cambio es el siguiente. Para los endeudamientos tomados con posterioridad al 13 de septiembre del 18, que es la fecha en la que se publicó la norma que establece el cambio, el límite de 3 veces sobre el patrimonio aplica para todos los endeudamientos. ¡Wow! La cosa se puso ya más seria. Hasta el año 2018 el límite de endeudamiento solamente operaba para endeudamientos entre vinculados. A partir del año 19, tratándose de endeudamientos tomados con posterioridad al 13 de septiembre del 18, ese límite de 3 veces el patrimonio aplica para todos los endeudamientos, salvo algunas excepciones expresamente previstas en la norma. ¿Sí? Y bueno,
En el caso de los endeudamientos tomados con anterioridad al 13 de septiembre del 18, se siguen aplicando para esos endeudamientos el mecanismo anterior, las reglas anteriores, de que solamente aplican para las vinculadas. Entonces, hasta el año 18 tenemos un solo tratamiento, regla de subcapitalización. Hay un límite de endeudamiento para los préstamos con partes vinculadas. A partir del año 19 hay dos tratamientos. Un tratamiento aplicable para aquel endeudamiento que haya sido tomado hasta el 13 de septiembre del 18, que coincide con el tratamiento anterior, y otro tratamiento aplicable para los endeudamientos tomados a partir del 13 de septiembre del 18. Tratamiento según el cual el límite de 3 veces el patrimonio va a aplicar para el total de los endeudamientos, sea con vinculados o con no vinculados. Bueno, ¿qué más tenemos? Límite del gasto. Límite de gasto. Acá tenemos lo siguiente. Solo se deducen los intereses que exceden los ingresos por intereses exonerados o inafectos. ¿Sí? Eso aplica en el caso que resulten aplicables las reglas de subcapitalización o no. La regla es, empresa, tú solamente puedes deducir gastos por intereses en la parte que exceden los ingresos exonerados o inafectos por intereses que hubieras obtenido. Si la empresa recibe intereses exonerados o inafectos por 100 y tiene gastos por intereses por 120, solamente podrá deducir los 20, la parte que excede a los intereses exonerados o inafectos, ¿no? Bueno, eso lo que origina es que ya no sea una exoneración o una afectación total, ¿no? Realmente ya no estarían ni exonerados ni inafectos. O sea, es realmente una sacada de vuelta a la exoneración o inafectación. Toda vez que si me impiden deducir el gasto hasta el límite del ingreso exonerado o inafecto, ya no hay exoneración o inafectación. No pagaré el impuesto por el interés que recibo, pero no obtendré la deducción por el interés que pago, ¿no? Recientemente la SUNAT ha publicado un informe, el 080 del 2020, en el cual señala que los intereses por devoluciones tributarias se consideran para el cálculo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en este año 2020, la empresa obtuvo una devolución de impuestos, ese interés se va a considerar como un interés exonerado o inafecto. De modo tal que, si, poniendo números, el monto del interés pagado por la SUNAT fuera 1.000 y la empresa tiene gastos financieros por 1.100, la empresa no va a poder deducir como gasto los 1.100, solamente podrá deducir como gasto los 100, que exceden los intereses de la devolución obtenida, ¿no? Yo creo que eso también es un poco absurdo, ¿no? El interés por la devolución efectuada por la SUNAT, en mi opinión, tiene una naturaleza resarcitoria. Es una naturaleza resarcitoria. Lo que está resarciendo es el perjuicio ocasionado por haber realizado un pago que no correspondía, ¿no? Y ese interés que tiene esa naturaleza resarcitoria de ninguna manera debería ser considerado como un interés exonerado o inafecto para el cálculo de ese límite. Bueno, ¿qué más tenemos acá? A partir del año 2021, la cosa se pone más seria aún. Porque a partir del año 2021 ya no hay un límite de endeudamiento. No se puede tomar todo el endeudamiento que quieras, con vinculados o no vinculados. Ya el endeudamiento no tiene límite. Pero el gasto financiero sí tiene un límite. El gasto financiero, el gasto por intereses, a partir del año 2021, va a tener como límite el 30% del EBITDA obtenido por la compañía en el año anterior. Y esta regla aplica para todos los intereses. Entonces, a partir del año 2021, yo tengo un doble límite al gasto por intereses. En primer lugar, el límite del 30% del EBITDA. Ok, primer límite. Y en segundo lugar, una vez que aplico ese límite, tengo que ver si he obtenido intereses exonerados o inafectos.
y solamente podré deducir la parte que excede el interés exonerado o inafecto. ¿Vale? Esta situación, en un contexto de tremenda crisis económica, como la que hemos vivido este año, es muy complicado, porque es altamente probable que muchas empresas tengan resultados negativos en el 2020. Y si la empresa tiene resultados negativos en el 2020, su EBITDA va a ser 0. Y si la empresa tiene un EBITDA de 0, en el 2021 no va a poder deducir gastos financieros. Porque una vez más, el gasto financiero a partir del año 2021 tiene como límite el 30% del EBITDA y el 30% de 0 es 0. Entonces, si la empresa le fue terriblemente mal en el año 2020, como le está sucediendo a muchísimas empresas, y tiene un resultado negativo y un EBITDA de 0, esta compañía en el año 2021 no va a poder deducir el gasto financiero. Claro, la norma dice que el gasto financiero que no se pueda deducir en el ejercicio, ¿cierto? Porque excede el 30% del EBITDA, se podrá deducir en los 4 años siguientes, ¿no? Pero probablemente ese lapso de tiempo pueda ser insuficiente para poder deducir esos gastos, ¿no? Con lo cual, de hecho, que en este momento hay un clamor por parte de los contribuyentes para que se revise y se modifique esta regla. Hay un informe que también quiero comentarles, el 033-2019, en el cual se establece que los límites de endeudamiento y los límites de gastos no aplican para los financiamientos vinculados con la generación de rentas extranjeras. Esto es interesante, porque reconoce este informe implícitamente que las reglas del artículo 37 son solamente aplicables para los gastos vinculados con la generación de rentas de fuente peruana. Los gastos vinculados con la generación de rentas de fuente extranjera, a esos gastos no se les aplican las reglas del artículo 37. Para nada. Acá la SUNAT lo está reconociendo. Este límite de endeudamiento que está en el 37A no se aplica para los financiamientos obtenidos para generar rentas de fuente extranjera. ¿No? Puede ser que una empresa peruana, no sé, realice algún tipo de inversión en el exterior que le genere una renta de fuente extranjera. Si para realizar esa inversión en el exterior la empresa peruana ha tomado un financiamiento, el interés que retribuye ese financiamiento se vincula con la renta de fuente extranjera. Va a ser deducible de la renta de fuente extranjera. Y va a ser deducible la renta de fuente extranjera sin límite alguno, toda vez que estas reglas del 37A no le resultan aplicables. Muy bien. Vamos a ver ahora el tratamiento de los intereses en la etapa preoperativa. ¿Ok? En la etapa preoperativa, obviamente la empresa puede tomar financiamientos que le generen intereses. Esos intereses van a ser parte del gasto preoperativo, inciso G del artículo 37. Y sabemos que ese gasto preoperativo puede ser enviado al resultado tributario por la compañía en un solo ejercicio, al momento que empiece la operación, o podrá ser amortizado hasta en un plazo de 10 años a partir de ese instante, ¿no? Entonces, dentro de la bolsa, el globo de los gastos preoperativos, están también los intereses. Y esos gastos preoperativos, como he dicho, de acuerdo al G del artículo 37, pueden enviarse al resultado tributario en el ejercicio en el que empieza la operación o pueden amortizarse hasta el plazo de 10 años. Muy bien, dicho esto, la pregunta es, ¿qué pasa con los límites de endeudamiento a los que hemos hecho referencia? ¿O qué pasa con los límites a los gastos deducibles que hemos hecho referencia también, tratándose de estos intereses que forman parte del gasto preoperativo? Y aquí hay 3 posiciones. La primera posición dice, sí aplican los límites, y esos límites tienen que observarse al momento en que se reconoce el preoperativo. O sea, si la sociedad en el año 2021, que está en etapa preoperativa, toma un crédito que le genera intereses, en el momento que se generan esos intereses, tienen que aplicarse los límites. Y entonces, ¿qué cosa tendríamos? Si en el año 21
cuando la empresa toma el endeudamiento que genera intereses estando en etapa preoperativa, no tiene un EBITDA, el EBITDA es cero, ese interés sería cero. No habría nada que incorporar al gasto preoperativo. Entonces, la primera, digamos, solución a este tema es que sí aplican los límites, incluso tratándose de intereses en la etapa preoperativa, y que en ese caso el límite debe ser fijado en el momento en el que se genera el interés. Segunda posición, sí aplican los límites, pero el límite no se observa en el momento en que se genera el interés, sino el límite se observa en el momento en el que se deduce el gasto preoperativo, dependiendo de cuál sea el procedimiento al que hubiera optado el contribuyente. Si el preoperativo se deduce en un solo ejercicio al iniciar operaciones, y dentro de ese preoperativo está el gasto por intereses, deberá evaluarse en ese momento si ese gasto por intereses está dentro del límite permitido conforme a la situación existente en ese instante cuando se deduce. ¿Ok? Segunda posición. Y la tercera posición es que tratándose de intereses en la etapa preoperativa no se aplican los límites. Y no se aplican los límites porque el interés en la etapa preoperativa tiene un tratamiento distinto. El interés en la etapa preoperativa ya no está regulado en el inciso A del artículo 37, está regulado en el inciso G del artículo 37. Y el inciso G del artículo 37 no habla de límites. Entonces, de esta perspectiva, el interés generado en la etapa preoperativa va a considerarse como un gasto preoperativo al que no le van a ser aplicables los límites del inciso A, toda vez que está regulado en el inciso G. ¿Ok? Esa es la posición para mí más razonable. Para mí lo razonable es que tratándose de intereses en la etapa preoperativa no se le aplica límite alguno, porque ese interés está regulado en un inciso independiente del artículo 37. No obstante, recientemente salió un informe de la SUNAT, el 059 de 2020, en el cual se establece que a los intereses preoperativos sí se les aplican los límites. Que a los intereses preoperativos sí se les aplican los límites. Sin embargo, la SUNAT no me dice qué metodología utilizar. ¿Utilizo los límites del momento en el que se genera el interés? ¿Cuando se incorpora dentro del gasto preoperativo? ¿O utilizo los límites que corresponden al momento en el que se deduce el gasto preoperativo? Eso no lo señala el informe. ¿Bien? Bueno, depreciación y baja de activos, ya los dos temas que nos quedan, lo voy a tratar de resumir máximo en 10 minutos o un poquito menos para poder pasar a las preguntas y tal vez absolver las dudas que pudo generar esta presentación y alguna más si las tuviera. El tema de la baja de activos de inmuebles es importante porque ha generado un ida y vuelta por parte de la SUNAT. A ver, acá el caso que origina este problema es el siguiente. Es una empresa que tiene un edificio, una construcción. Tiene su terreno y el edificio. Y el edificio lo va depreciando. Y en algún momento la empresa decide destruir esa edificación para construir una nueva. Y la pregunta es, ¿ese valor no depreciado del inmueble destruido va a afectar el resultado tributario en el momento de la destrucción o no? La SUNAT, en el año 2007, mediante el informe 224, considera que el valor no depreciado del activo destruido debe incrementar el costo de construcción del nuevo inmueble. No va al resultado del momento de producirse la destrucción. La SUNAT, para llegar a esta conclusión, hace una interpretación contable del párrafo 67 de la NIC 16. Y según esta interpretación del párrafo 67 de la NIC 16, la SUNAT considera que no se dan las condiciones para dar la baja del activo, del inmueble viejo que se destruyó. ¿Por qué? Porque el párrafo 67 de la NIC 16 señala que la baja del activo se va a dar siempre que ese activo ya no sirva para generar beneficios económicos futuros. La baja del activo no procede
cuando el activo sí pueda seguir generando beneficios futuros. ¿Y cuál es la lógica de la SUNAT? La lógica de la SUNAT es, oye, el inmueble que se destruye es necesario para la construcción del nuevo inmueble. La construcción del nuevo inmueble es solo posible porque se destruyó el anterior. De modo tal que ese inmueble anterior va a seguir generando beneficios futuros a través del nuevo inmueble, ¿no? Una interpretación bastante exagerada, bastante, no sé, rara por parte de la SUNAT, que estuvo vigente 3 años, hasta que llega el informe 026, y en este informe la SUNAT dice que haciendo una nueva interpretación contable del párrafo 67 de la NIC 16, considera que al momento de destruirse la edificación antigua, sí tiene que dársele de baja, porque esa edificación ya no va a generar beneficios, por más que la nueva pueda generar, pero la edificación destruida ya no va a generar ningún beneficio, ¿no? Entonces hay un cambio de 180 grados, y lo curioso acá es que la SUNAT asume que tiene la capacidad de hacer interpretaciones contables. Expresamente lo señala en su informe, de una nueva interpretación contable, dice la SUNAT, del párrafo 67 de la NIC 16. Para mí eso es monstruoso. La SUNAT no tiene ninguna atribución para interpretar normas contables. La SUNAT lo que hace es interpretar las normas tributarias, pero la SUNAT no está facultada para interpretar las normas contables. No puede irrogarse esa facultad, como lo hace en este caso, y llegando a resultados que son absolutamente contradictorios entre sí. Y es lógico, porque la SUNAT no es un experto. La SUNAT no es el intérprete de la norma contable. Entonces, cuando funge intérprete de la norma contable, llega a la posición del 224 del 2007, diciendo que no es posible la baja del activo, y luego, 3 años después, dice que sí, un cambio de 180 grados, ¿no? Lo cual es absurdo, contradictorio y afecta a la seguridad jurídica de los contribuyentes. ¿Qué ha pasado ahora? El informe 070 de 2020. Va un poco en la línea del 026 de 2010, pero yo creo que da un paso más. ¿Qué sucede en este caso? En este caso lo que se observa es que la empresa adquiere un terreno con una edificación encima. Adquiere terreno más edificación. La empresa reconoce el activo en 2 cuentas: el terreno y la edificación. Me imagino con un criterio razonable, valoriza la edificación y el terreno y lo reconoce. Inmediatamente la empresa destruye la edificación para construir una nueva edificación ahí. La diferencia con los informes anteriores es que la empresa no compra el terreno más la edificación con la intención de destruir la edificación. No. En los casos anteriores, la empresa tenía un terreno más una edificación que la venía utilizando y después la destruye. En este caso, el que origina el informe 070-2020, la empresa compra un terreno más una edificación con la intención de destruir la edificación para construir una nueva. ¿Y qué cosa dice la SUNAT acá? La SUNAT lo que dice es que en este caso, el valor de la edificación va a ser reconocido como gasto en el resultado, en el momento que se produce la destrucción. Voy a poner un ejemplo. La empresa compra un terreno con su edificación. Lo compra, no sé, ahora, en noviembre del año 20. Él paga 1 millón de soles. Y, de acuerdo a algún criterio, entre comillas, razonable, considera que ese 1 millón de soles, el terreno representa 600.000 y la edificación 400. La empresa paga 1 millón de soles por la adquisición de este inmueble y lo registra de esta forma: 600.000 el terreno, 400.000 la edificación. E inmediatamente ahora, antes que termine el año, destruye la edificación. Siguiendo el razonamiento del Tribunal Fiscal, o perdón, de la SUNAT en este informe, los 400.000, que era el valor asignado a la edificación, se van a dar de baja y van a ser reconocidos como un gasto en el año 2020. De modo tal que al final del ejercicio, para efectos tributarios, esta compañía tendría solamente un terreno por 600 y tendría un gasto de 400. Yo creo que la SUNAT comete un error acá. Y este es un error en favor del contribuyente, obviamente. Pero me preocupa
que la SUNAT dentro de 2 o 3 años cambie de criterio, como ya lo había hecho en los casos que he comentado. ¿Y por qué creo que es un error? Porque si la empresa está pagando 1 millón de soles por el terreno más la edificación, con la intención de destruir la edificación, tal como lo hace inmediatamente, realmente la empresa está pagando 1 millón por el terreno. Lo que está comprando la empresa es el terreno. No está comprando la edificación, a la empresa no le interesa la edificación. La empresa le interesa solamente el terreno y está pagando 1 millón por el terreno. Y entonces, ¿con qué criterio podría reconocer un valor de edificación? Cuando la empresa lo que está comprando es un terreno, justamente, porque no le interesaba en absoluto la edificación. Hay que tener muchísimo cuidado con este informe. Si bien es cierto, ahora, pucha, es lindo, bacán, me compro el terreno con la edificación, lo registro por separado, la demuelo y me lo envío al gasto, bacán. Pero, lamentablemente, nada asegura que dentro de 3 años la SUNAT no cambie el criterio y diga que, de acuerdo a una nueva interpretación contable de las normas, entenderá de que en este caso el monto total pagado corresponde al valor del terreno. ¿Ok? Y bueno, y finalmente, y con esto termino, señores, algún par de cositas sobre las deudas, de las provisiones de deudas de cobranza dudosa. Aquí, como sabemos, hay algunas circunstancias que impiden deducir el gasto, ¿no? Que si se dan, originan que para efectos tributarios la deuda no tenga la calidad de deuda de recuperación dudosa. Uno de esos supuestos es que la deuda se encuentre garantizada. Garantizada, por ejemplo, con algún tipo de garantía real, con una garantía mobiliaria, por ejemplo, o con una hipoteca. Lo que sucede en ocasiones es que esa garantía se puede perjudicar en el camino, puede perder en su valor, incluso se puede perder. Un ejemplo típico, empresas que venden electrodomésticos con crédito directo. En este tipo de empresas es normal que al momento de otorgarse el financiamiento se constituya una garantía mobiliaria sobre el electrodoméstico que ha sido objeto de la transferencia. Pero esa garantía mobiliaria sabe la empresa que al final es solamente un tema disuasivo, porque en la práctica va a ser muy difícil poder recuperar esa garantía, ¿no? Más aún si la adquisición, no sé, se la hace una persona que, digamos, con escasos recursos y que coloca este electrodoméstico en una zona de difícil acceso. ¿Cómo va a ser la empresa que vende los electrodomésticos para ir y quitarle el televisor en ese escenario? Es un poco complicado, pero la empresa sí exige que se ponga esta garantía como un elemento disuasivo, ¿okay? Que no es una garantía buena. Ahora, y puede pasar de que esa garantía se pierda, se malogre, qué sé yo. Y en ese caso, lo lógico sería que se pueda reconocer la provisión. Sin embargo, la SUNAT, en el informe 025-2020, que es el que quiero comentar, señala que no son deducibles las provisiones de deudas garantizadas, incluso cuando los bienes grabados sufran pérdidas o deterioros que disminuyen la probabilidad de recuperación del importe inicial garantizado. O sea, en otras palabras, ya no voy a poder hacer la provisión, ¿no? Tendría que tratar de ejecutar lo que queda del activo, lo cual en la práctica hace que sea poco probable que se logre. Y finalmente, en este mismo informe, el 025-2020, dice que no son deducibles tampoco las provisiones de deudas contraídas en un plan de reestructuración o en un acuerdo global de refinanciación aprobados de acuerdo con las disposiciones de la Ley General del Sistema Concursal. Y acá había dudas, ¿no? Porque se entendía de que había una reprogramación, alguna facilidad de pago, cuando el acreedor voluntariamente le entregaba eso al deudor. Y eso no sucede necesariamente dentro de un proceso de reestructuración en el marco de la Ley General del Sistema Concursal, porque quien decide, en ese caso, esta reprogramación, no es el acreedor individual, sino es la junta de acreedores. Y muchas veces el acreedor individual puede estar en desacuerdo con esa junta.
Pero si la Junta ya decidió otorgar una reestructuración, una refinanciación de todas las deudas, yo como acreedor, a pesar de no estar de acuerdo, ya no puedo hacer la provisión, ¿no? Porque se entendería que esa deuda ha sido reprogramada o refinanciada. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar. Me pasé un poquito en el tiempo y quedo a su entera disposición para poder absolver cualquier consulta que se haya podido generar. Muchas gracias. Gracias, José. La verdad que muy interesante, como siempre, muy didáctico, muy buena explicación, como aquí nos ponen los participantes. Hay algunas preguntas, vamos a atenderlas, ¿sí? Si te parece, y luego de repente algunos comentarios. Charo nos pregunta, obtuvimos un préstamo en junio de 2020 dentro del marco de Reactiva Perú, dice, por 36 meses, con periodo de gracia de 12 meses. De acuerdo al procedimiento NIC 20, bueno, la de subsidios y ayudas gubernamentales, se registraron como gastos financieros los intereses durante el periodo de gracia. La pregunta es, ¿son deducibles esos intereses de junio a diciembre para efectos del cálculo del impuesto a la renta? Yo diría que en principio sí, no habría ningún problema, pero hay que ver el límite de endeudamiento, porque esos intereses tendrían que sumarse a los intereses de otros financiamientos obtenidos y ver si el monto total excede o no 3 veces el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre del año 19. ¿No? Si se excediera ese monto, ahí tendríamos un problema, ¿no? Porque habría una parte de los intereses que no podrían ser deducibles. Exacto, yo complementaría eso un poquito de repente con Charo. Hay que tener en cuenta que para efectos de la NIC 20 es posible que tu cálculo del interés no sea el cálculo del cronograma. Para efectos tributarios, lo que sí se consideran gasto devengado, pero desde el punto de vista del cronograma. No le vayas a aumentar todo lo demás que de repente se incluye como costos de transacción y tasas efectivas que para efectos tributarios no tendrían ninguna validez, ¿no? Y complementando lo que dice José, no te olvides del límite, efectivamente. Arturo también nos dice, doctor Gálvez, consulto sobre la depreciación y baja de activos. De antemano, muchas gracias por su respuesta. Para efectos de poder deducir el costo de las instalaciones adquiridas y que luego fueron destruidas para construir unas nuevas, se tomaron valores de la tasación efectuada por el perito que la entidad financiera otorgó el crédito para dicho fin. ¿Es suficiente esta tasación como sustento ante una revisión fiscal para poder deducir el costo de las instalaciones destruidas? ¿Qué pasaría si los valores pagados como adquisición difieren de los valores de tasación? ¿Qué valores prevalecen? ¿Cuándo puedo deducir ese costo de lo destruido antes de la puesta en funcionamiento o después? Bueno, hay varias en una, pero a ver. Bien interesante, ¿no? Sí. Y bueno, aquí estamos partiendo, entiendo Arturo, del supuesto en el cual se compra el terreno más la edificación con la intención de destruir la edificación, ¿cierto? Me imagino ese es el supuesto. Okay. Sí, debería de ser en todo caso. Okay, entonces, partimos de esa premisa. Partimos de esa premisa, ¿no? Lo confirme, sí. Ok, a ver, de hecho que cuando se adquiere es eso, ok, cuando se adquiere un terreno más una edificación, es correcto separar el costo del terreno del costo de la edificación, ¿es verdad? Ahora, en la norma tributaria no se establece una regla específica para distinguir del precio total pactado cuánto corresponde al terreno y cuánto a la edificación. Por otra parte, no es usual que en el contrato se diga, oye, tanto es el terreno y tanto es la edificación. Sería bastante raro. Lo normal es, oye, yo te vendo un inmueble que está constituido por este terreno y una edificación y el precio es de tanto, ¿no? Sería inusual que en el mismo contrato se establezca cuánto es el terreno y cuánto la edificación. Ahora, y empiezo por ese punto.
aún en el caso que en el contrato se distinga cuánto es el terreno y cuánto es la edificación, yo creo que esos valores no deben ser tenidos en cuenta, porque esos son totalmente aleatorios y pueden ser manipulados, ¿no? En ese sentido, yo lo que creo es que debe estar sustentado con una tasación. Efectivamente, como tú lo señalabas, tiene que haber una tasación en la cual se indique cuánto es el valor del terreno y cuánto el valor de la edificación, ¿no? Esa sería la primera respuesta. Ahora, la SUNAT eventualmente en una fiscalización puede cuestionar tu tasación. El hecho que tú tengas una tasación no quiere decir de que esa es la última palabra. En una fiscalización la SUNAT podrá decir, oye, no, esta tasación no está bien, vamos a ver esta y generarse una discusión. Pero en todo caso, lo que yo creo es que efectivamente para distinguir el valor del terreno de la edificación es necesaria una tasación. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa si los valores pagados difieren de los valores de la tasación? Para más o para menos. Es posible, ¿no? Puede ser que la tasación haya sido anterior a la venta, ¿no? Y luego se produzca la venta por un monto mayor. Es excelente tu pregunta. Y yo creo que en ese caso, para hacer esa desagregue, requerirías otra tasación, considerando los montos efectivamente transados, ¿no? Creo que sería necesario ahí otra tasación que diga, oye, a ver, de los 100 que yo pagué, ¿cuánto es lo que corresponde al terreno y cuánto a la edificación? ¿No? Me parece. ¿No? Ahora, no, igual que tú. Costo de adquisición ¿sí? es lo que prevalece, no podría irse por otro lado. Sí, sí, el costo. ¿Y cuándo lo podría deducir el costo de la destrucción? Bueno, siguiendo este informe de la SUNAT, entiendo en el momento que se destruyó. Entonces, y ese es, digamos, es un regalo que nos está dando la SUNAT, ¿no? O sea, si tú lo compras este año y dices, yo acá 600 es el terreno, 400 la edificación, y ahora este año destruyes, deberías enviar al resultado tributario los 400 este año. Así es. Eso es lo que dice el informe de SUNAT, ¿no? Y yo no sé si tú tienes dudas, María, a mí me da un poco de miedo ese informe. Yo en realidad, este es pro contribuyente como nunca, ¿no? Sí. Pro contribuyente como nunca, porque le está dando un menor valor al terreno, que obviamente los contribuyentes siempre tratan de que sea mayor el monto, porque la construcción es lo que genera depreciación. Por supuesto. Entonces aquí está haciendo al revés. Lo que en teoría debería hacer, que es lo que también considero correcto, igual que tú, es que ese millón de tu ejemplo es costo del terreno. Por supuesto. De todas maneras, ¿cierto? Pero bueno, en virtud de ese informe tendrías pues la ventaja de que el costo de tu terreno es menor y que todo lo demás es gasto y en el ejercicio en el que se realiza la destrucción. Sí, efectivamente. A mí me da miedo ese informe también, igual que tú, porque ha tenido muchos cambios, ¿no? En el lapso de los años ha cambiado de posición una y otra vez, y pésimo también si para interpretar se remite abiertamente a la norma contable cuando no debería de hacerlo. O sea, no es el momento ni el caso como para que eso haga. Entonces es posible que también haga el cambio el otro año, cuando nuevamente se entere de que hizo mal, ¿no? Sí, ahora, de hecho que si hace el cambio el otro año, sí, no deberían aplicar multas ni intereses, ¿no? Porque hay un cambio de criterio, ¿no? Totalmente, sí, de acuerdo. Sí. Y también César nos pregunta, bueno, acá Liz creo que hace un comentario, porque dice, se vende el terreno revaluado y parte de la revaluación se tendría que adicionar para impuesto a la renta. Sí, efectivamente, porque la revaluación no tiene efectos tributarios, algo que provenga de un tema de reorganización de sociedades y se le haya dado ese valor al costo, pero previo pago del impuesto también, que creo que no es el caso. César Correa nos dice, el IGB pagado por un vehículo de representación que sobrepasa las 27 o 30 UITs, ¿es crédito fiscal? Qué buena pregunta, no es lo que has tratado, pero es posible que en una fiscalización sí te puedan discutir eso. ¿Cuál es tu posición, José? Yo creo que sí es crédito fiscal. Y yo también comparto la misma posición. Yo creo que sí, porque si bien es cierto, no puedes deducir como gasto la depreciación. Exacto. En el momento que se enajene el bien, sí lo puedes deducir como costo computable. Así es. Y recuerda que el crédito fiscal lo puedes utilizar en la medida que la adquisición te dé gasto o costo para efectos
del impuesto a la renta. Entonces, si tú compras el vehículo 50 OITs, ok, para efectos del impuesto a la renta no puedo deducir la depreciación, pero al momento que enajene ese vehículo sí puedo deducir el costo. El costo, claro, porque va a ser el costo computable de la venta, porque Por ese va a ser supuesto. el costo de enajenación. O sea, tarde o temprano ese costo sí va a ir al gasto, no en Así la es. vida normal del uso por la depreciación, por los Sí, límites que la ley de renta pone, pero sí al momento de enajenarlo, por totalmente de acuerdo. supuesto. Y puedo utilizar el crédito fiscal completo. Totalmente, así Sí, es. No eso sí debería haber lo... problema. No debería, aunque vamos a ver pues qué auditor también toque en la fiscalización. Con el cariño que le tengo a mis amigos auditores de la SUNAT, pero a veces también es un tema pro recaudación y nos olvidamos de la teoría. Eduardo Sí, pregunta, para el caso de límite por endeudamiento aplicable desde el 2021, la norma señala que el EBITDA corresponde a la renta neta luego de efectuar la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización del ejercicio anterior. ¿La depreciación que se debe considerar es la contable o la tributaria? es buena pregunta, ¿no? La norma no queda claro, ¿no? Moisés. No queda del todo claro. Este, ahora, en otras ocasiones, cuando la norma quiere referirse a la depreciación tributaria, lo dice explícitamente. Sí. Entonces, en este caso, en la medida que no hay una referencia explícita, yo me inclinaría a pensar que es la depreciación contable. Sí, buena pregunta en realidad, porque yo más bien pensaría también como un borrador, así como en este momento salió la pregunta y particularmente no nos hemos detenido a analizarla. Si para el EBITDA tributario hablamos de una renta neta, parecería ser que podría ser más bien todo lo tributario, ¿no? El También, sí, ITP, sí. la expropiación, la amortización, o sea, en verdad interpretación, a ver qué cosa sale. Ojalá que más bien se suspenda la norma que todos estamos esperando o se derogue. Sí, Hay un proyecto de ley que han presentado en el Congreso sobre ese tema. sí, Esperemos que de verdad no se aplique, porque además de si se aplica sería perjudicial, pero además tendríamos esta duda, ¿no? Que la norma no lo ha aclarado. sí, totalmente de acuerdo. El Rosario nos pregunta, ¿la garantía pagada al OCE para presentar un recurso de apelación es deducible? Claro, sucede que cuando tú pierdes un concurso y sientes que es injusto porque cumpliste con todos los requisitos, decides apelar. Y para eso se te dice, ok, pero me tienes que pagar tanto, ¿no? Si ganas, te lo devuelvo, pero si pierdes, eso queda conmigo. Sí, es una buena pregunta. Desde mi perspectiva, sí sería deducible, Sí, yo porque también es creo. un gasto incurrido con la expectativa de generar rentas. Y lo que tú Claro, tienes que ver es cuál es la situación en el momento en que incurres con el gasto, sin importar el resultado. Claro, si es infructuoso y lo perdí, me quedo sin soga y sin cabra, ¿no? Perdí la garantía y no tengo renta. Pero el asunto es que en el momento que yo incurro en el gasto, que es el momento que se tiene que tener en cuenta, mi expectativa es generar rentas grabadas a través de ganar ese caso, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Claro, la idea sería defender que no es una sanción administrativa ni fiscal, porque si va por ahí, de repente Suna lo va a querer encajar por ahí, pero es como tú dices, o sea, el momento que tú incurres en ese gasto es totalmente causal, no es ninguna sanción. Es más bien, quiero apelar, es mi derecho de defensa. Así es. Pero Ahora, María, ahora que mencionas eso, efectivamente era un elemento que no lo había pensado en ese instante, es un caso que no había visto sí, antes, es pero efectivamente podría la SUNAT decir que esta es una suerte de sanción, ¿no? Es una suerte de por sanción apelar por y un perder. reclamo infundado, ¿no? Podría ser. Habría que revisar cuáles son las normas que regulan el Sí, pago de esta regalía para definir cuál es su naturaleza, porque tú, como muy bien dices, ¿no? Si al final de cuentas, si el reclamo no procede y se ejecuta la garantía y se se quedan con todo. entiende, ¿no? Y se entiende que esto es una sanción por un reclamo inoficioso, Ahí se podría, convierte en una sanción, pareciera ser. podría ser, claro, pero ahí lo interesante además
es que la sanción se materializaría con posterioridad, ¿no? O sea, primero es el pago, claro. Ahora, y de hecho que en el momento que se paga esta garantía, ahí no habría gasto, ¿no? Ahí lo que No, tengo en todo caso es un activo, ¿no? es un Porque lo activo, puedo una recuperar, cuenta por cobrar. Sí, sí, una sí, cuenta porque por cobrar, ¿no? Es una porque te lo garantía y ya en el momento que si se resuelve. resuelve y me dan la contra, ahí Acuerdo. es donde se va el resultado. Sí, ahí Y en es. ese momento sí, sí, yo puedo reevaluar Bien, ¿no? mi respuesta y decir, tal vez hay que revisar con más detenimiento porque efectivamente podría calificar como una sanción, ¿no? Sí, habría que verlo. Si no Sí, calificara como una sanción textualmente, sería un gasto sí, perfectamente deducible. Habría sí. que ver literalmente cómo está en la ley de contrataciones con el Estado este tema y cómo le llaman, ¿no? Entonces, Rosario, te debemos la respuesta. Nos escribes al correo y gustosos de atenderte, ¿ya? Vamos a reconfirmar. También Rosario pregunta, ¿el servicio de due diligence para realizar una inversión en una compañía del exterior es deducible? ¿Qué tipo de inversión habría que ver? ¿Es una inversión que te va a generar renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera? Eso es lo que hay que distinguir, ¿no? Es, Claro. es lo primero que tengo que preguntarme. O sea, esta inversión en esa compañía del exterior me va a permitir a mí, en mi compañía local, generar más rentas. Entonces, si es así, esa inversión en la compañía del exterior podría estar vinculada con la generación de rentas peruanas, ¿no? Y entonces, si yo requiero para hacer esa inversión este due diligence, que es, digamos, normal, ¿no? Porque nadie va a comprar una compañía de afuera con ojos cerrados, ¿no? Claro. Yo podría decir de que ese due diligence, el gasto vinculado a esta auditoría, a esta revisión, está vinculado con mi expectativa de generar rentas de fuente peruana, ¿no? Así Y es. esa perspectiva sí sería deducible. Claro, en todo caso, la respuesta va en función de lo que Rosario analice, ¿no? ¿Cuál es la razón de ese due diligence, ¿no? Como dices tú, si me va a generar renta de fuente peruana o extranjera, porque si fuera lo otro, no sería. Así es. Ujú. Rosario también dice, para los intereses deducibles en los 4 años siguientes, es aplicable a partir del interés generado en el 2021. Entiendo que se está refiriendo al EBITDA, ¿no? Sí, Cuando no, cuando el límite, cuando excedes el límite y tienes 4 años para poder sí. compensarlo. Sí, se genera a partir de los intereses que se devengan en el año 2021. Entiendo que Uh -huh. por ahí es su pregunta, ¿no? Sí. Eduardo, y ya tenemos dos, con estas dos terminamos para no abusar también de tu tiempo y sé que nuestros participantes también tienen que seguir con sus actividades. Eduardo dice, para el caso de provisión de cobranza dudosa bajo aplicación de normas contables, la NIF 9 tiene el criterio de pérdida esperada y se trata de una estimación contable. De hecho, no es deducible para efectos tributarios, pero sería correcto que la compañía lleve de manera paralela, extracontablemente, aquella cobranza dudosa que cumpla con todos los requisitos para efectos tributarios, con la finalidad de deducirlo en la determinación del impuesto a la renta. Claro, Eduardo se refiere a lo siguiente. Sucede que hay casos de empresas que por aplicación de NIF 15 no tienen una probabilidad de cobro y por lo tanto la NIF 15 no les permite reconocer el ingreso. Pero para efectos tributarios sí se reconoce el ingreso porque en realidad se cumplió con, digamos, la entrega del bien, se cumplió con todas las condiciones para el reconocimiento y en ese sentido tienes un ingreso tributario pero no uno contable. Resulta que es posible que ese cliente al que le has reconocido ese ingreso tributario no te pague. ¿Cómo operaría la provisión de cobranza dudosa en ese caso? ¿No? En ese caso tendrías que, bajo el tema contable, no has reconocido nada de ingresos y menos está con la NIF 9. O es posible que hayas reconocido el ingreso, pero por NIF 9 no esperas que venza, sino te adelantas con unas fórmulas y temas estadísticos, etcétera, y tienes un globo de pérdida esperada que afecta el gasto. Y entonces la compañía no tiene esa identificación. Para efectos tributarios,
es válido que se lleve ese control extracontable. El tema, creo yo, es que ahí tendrías una limitación con el libro de inventarios y balances que te exige que sí esté detallado por deudor. Ahora de repente es un tema de que por sistema se podría manejar y ese globo de pérdida esperada tenga un control detallado que no lo impide. O sea, lo veo por ahí. Te doy unas pistas porque la pregunta que hace Eduardo como que tiene muchos términos contables, ¿no? Seguro. ¿Cómo lo ves? Ahora, estamos hablando entonces de una provisión global, Mari. Contablemente sí. Es una provisión global. A Sí. ver, yo lo que diría es que en este caso, cuando se produzcan los eventos que puedan, digamos, permitir la provisión tributaria, tal vez ahí lo que se puede hacer es revertir la provisión global y reconocer la provisión específica. Y entonces, al reconocer la provisión específica, ya, digamos, tengo para efectos tributarios de qué cogerme. Yo me cojo esa provisión específica, ¿no? Sí, es Entonces, posible. desde esa perspectiva yo no vería problema. Ahora, si desde un punto de vista contable se hace una provisión ya específica, ¿ok? Yo veo que sería difícil luego reconocer la provisión tributaria, porque la provisión es una sola. O sea, la provisión es un concepto contable. Entonces, si ya está una provisión específica de esa cuenta para efectos contables, pero que no es aceptada tributariamente, yo ya no puedo reconocer la provisión tributaria con posterioridad, salvo en ciertos casos que están expresamente previstos en la norma. Pero por regla general, la condición de incobrable o no de la deuda se ve en el momento de la provisión. Entonces, y es la provisión específica. Entonces, si yo tengo una provisión ya específica sobre una determinada cuenta, ¿cierto? Y no cumple las condiciones para ser tratada como incobrable de acuerdo a la norma tributaria, cuando ya se cumplan las condiciones para ser considerada como deducible para efectos tributarios, ya no lo podría hacer, porque esa situación la tengo que ver en el momento que se reconoció la provisión. Claro, eso en función de que estás interpretando de la norma que la provisión tiene que estar contabilizada, ¿no? Porque hay como una palabrita ahí en el reglamento que te lleva a eso, ¿cierto? Tiene que estar contabilizada y además, un segundito, déjame, aquí tengo la norma. Sí, porque nosotros lo que le estábamos diciendo también a los clientes que tienen estos casos es, si por ejemplo la provisión global es 1.000.000, pero ellos han identificado que su específica y que cumple requisitos es 400.000, que contabilicen los 400.000 como provisión de cobranza dudosa con todos los requisitos y que cumplan también con los auditores aplicando NIF 9, poniéndole el diferencial a la NIF 9 por los 600.000. Si el auditor financiero quiere ver la pérdida esperada de 1.000.000, la va a ver en la contabilidad como una provisión, una estimación de cobranza dudosa, y para efectos tributarios estamos dándole la validez de los 400.000 contabilizados, identificados y todo en el ejercicio, que es donde tiene que ejercitar el derecho. Y ahí nosotros compartimos ese análisis que estás haciendo. Y lo que pasa es que hay una discusión entre que algunos indican que no hay necesidad de tenerlo contabilizado, pero nosotros sí hemos visto que en el reglamento te exigen cierta forma ese requisito, ¿cierto? Sí, porque el reglamento lo que te dice es, mira, el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. Exacto, entonces eso es, revisa la contabilización. Exacto. Tiene que ser contabilizada y en ese instante es que yo tengo que ver si se cumple o no las condiciones para ser considerada como incobrable para efectos tributarios, en el momento Así de la es. provisión contable. Estamos en la misma línea. Estamos en eso. Ahí entonces tienen algunas salidas para que, así siendo la provisión genérica, no solamente la extornen y pongan la tributaria, sino también la pueden desdoblar cumpliendo la tributaria correctamente y el diferencial en la pérdida esperada, ¿no? Perfecto. Y aquí, bueno, hay dos. Mariana nos pregunta, ¿se activaron las mejoras en un edificio alquilado? Estamos entregando el edificio en noviembre, por lo tanto tendría que dar de baja estas mejoras.
Sí, claro, ¿tendría algún efecto tributario? Bueno, sí, o sea, es un gasto, ¿no? O sea, le envías al resultado, Sí, ¿no? sí, sí. La norma también lo indica, ¿no? Claramente, cuando hay mejoras en edificios o en lugares arrendados. Entonces, Así sí, es, es válido y está permitido. Y perfectamente. finalmente, ya con esto terminamos, Rosa Gómez, un proyecto minero se ha decidido dar de baja. ¿Qué documento debe considerar para el sustento ante SUNAT? Y, o sea, el proyecto este nunca se ejecutó, o es que ya estaba en explotación la mina y va a haber un cierre de mina. No sé si Rosa nos puede confirmar. De repente, como le llama proyecto, partamos de la premisa que no lo ha. Es simplemente un proyecto. Exacto. Ujú. Ya, o sea, yo lo que entiendo es que, a ver, no sé si estaba en fase de exploración y se, digamos, se encontró de que no era rentable este proyecto y se decidió ya no explotarlo, me imagino, ¿no? No sé si ese es el sentido de la pregunta. Si ese fue, Rosa, si gustas, te permito hablar a que te he activado el micro, si deseas complementarlo. Ah, está en exploración, ¿no? ya escribió, es un proyecto que está en exploración, no hay explotación. Ahí está. Ok, perfecto, y decide darle de baja. Bueno, y ahí entiendo que tu pregunta se refiere básicamente a todas las inversiones realizadas, que las tienes activadas, ¿no? Para poderlas enviar al resultado, ¿no? Yo no, no encuentro que haya una prueba específica de eso. En la norma no se establece ninguna prueba tasada para demostrar esta circunstancia, con lo cual hay libertad de pruebas, ¿no? Y en ese escenario, pues podría ser tal vez un informe técnico en el que se establece de que en este caso no es, digamos, económicamente rentable la explotación de esta mina, podría ser ese informe. Me imagino que en este caso a lo mejor se dejarán de pagar los derechos de vigencia, ¿no? Entiendo yo, si ya no te interesa esa mina y la quieres dar de baja, dejarás de pagar los derechos, y eso también podría ser pues un elemento importante, ¿no? Si ya no dejaste de pagar y perdiste los derechos, ok, ya obviamente vas a dar de baja todo el activo vinculado con los mismos, ¿no? Ahora, podría ser que lo que te interese es suspender, ¿no? Pero mantener los derechos, eso también es otra posibilidad, ¿no? Suspendes y mantienes los derechos, a ver si lo puedes, digamos, en algún momento posterior explotar, ¿no? Hay que ver cada caso, ¿no? O sea, si la intención es, ok, esto no va más, no vuelvo a pagar los derechos, bueno, en el momento que pierdas los derechos, eso sería una prueba importante, además de un informe, ¿no? Pero si en cambio es, ok, por ahora no va, pero sabe que Dios que puede pasar y continúa pagando los derechos, ahí podría haber una situación distinta, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y en línea de lo que comentas, nosotros como Cámara de Comercio en el Comité Tributario, te comparto que en cada reunión que tenemos, y hubo una oficial en la que les pedimos a raíz de las operaciones no reales y los temas de fehaciencia que habían determinado que había un forado tributario en compra de facturas, clonación de facturas, era que también lo que le reclamábamos a la SUNAT era que a veces exageran con la fehaciencia y resulta que no sabemos qué nos están pidiendo para cada tipo de gasto y para cada operación. Entonces sería bueno que hagan una especie de instructivo a la interna para que todos sepamos, contribuyentes y ellos, qué se requiere tener documentado en cada tipo de gasto, por lo menos en cada tipo de gasto, Claro. en cada tipo de operación, que eso ayudaría bastante, ¿no? Ojalá que se dé, pues dijeron que sí lo estaban trabajando. Vamos a ver si eso sale. Alberto Noé, qué gusto, Albertito, que estés con nosotros. Un gusto saludarte. Alberto Noé nos pregunta, y no podemos dejar la pregunta de Alberto, José. Sí, 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 encantado, yo también la acabo de ver.
Según la RTF 6281-1-2005, el importe pagado por el inmueble debe reconocerse como costo del terreno, así como los gastos de demolición de las edificaciones antiguas, no pudiendo afectarse resultados los correspondientes a la construcción demolida. Esto va en contra de los últimos informes de SUNAT. El Tribunal Fiscal no se obliga por las consultas de SUNAT. Comenta, mientras está sonando mi teléfono, no sé quién me está llamando. En recepción te dejo para que Sí, continúe. claro. Gracias, Alberto. Un gusto tenerte presente acá, con mucho cariño. Te recuerdo siempre, Alberto. Oye, efectivamente, yo no conocía esa resolución, pero va en totalmente en contra del último informe de la SUNAT, 180 grados, ¿no? Y me parece la posición del tribunal la más lógica y consistente, ¿no? Debería esto formar parte del costo del terreno, porque esa es la realidad. O sea, Es la lo empresa correcto. está comprando realmente un terreno. No está comprando una edificación si el día siguiente la va a demoler. Yo creo que va en contra efectivamente lo que dice la SUNAT. Yo no sé si la SUNAT ha conocido ese pronunciamiento del tribunal, pero como tú muy bien señalas, Alberto, la consulta de la SUNAT no es vinculante para el tribunal, No, ¿no? Entonces, si llega un caso al tribunal, seguirá la línea que está en esta resolución y no el informe de la SUNAT, por supuesto. No, así acá es. hay un tema de inseguridad jurídica. Ahora sí, con esta resolución que no conocía, tengo dos posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Totalmente. Y ahí también ayudaría mucho el Tribunal Fiscal si cuando emite pronunciamientos de este tipo, lo que debería de hacerlos ya es de observancia obligatoria, sobre todo en estos Sí, temas de demolición y las idas y venidas de SUNAT en sus informes, que se zanjaría la discusión de verdad con una resolución de observancia obligatoria. Ojalá que sí se pronunciara en ese mismo caso, bueno, otro contribuyente, pero respecto al mismo tema, el Tribunal Fiscal publique la resolución para zanjar toda discusión. Y si sí, hablamos de lo correcto, como lo habíamos comentado, lo correcto es que forme parte del costo del terreno, eso es lo real. Y César Correa nos dice, los intereses por pago extemporáneo de CTS, mm, ahora en noviembre de 2020, ¿es mm, deducible? ¿Hay alguna ayuda por tema COVID? mm. Mira, el tribunal siempre ha tenido una posición bien dura con los intereses moratorios. Y he visto, recuerdo dos o tres resoluciones, no de CTS, sino de AFPs, en la que dice que el interés moratorio por el retraso en el pago de los aportes de las AFPs no son deducibles, Uh ¿no? -huh. Pienso que ese mismo razonamiento podría aplicarse en el caso de la CTS, ¿no? Ese interés no es un interés compensatorio por un financiamiento. Este interés moratorio es una suerte de indemnización, de sanción, de penalidad por no haber pagado el monto que corresponde en la fecha indicada, ¿no? Y la posición del tribunal al respecto siempre ha sido negativa. Sí, pues es verdad. Entonces, ya que nos habla del tema también de gastos por época de COVID, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay muchos gastos de personal que van a requerir una fehaciencia y una documentación muy diferente a las de años anteriores, ¿no? Y eso es algo nuevo, así es que no hay que olvidarnos de eso para que luego cuando tengamos una fiscalización del año 2020 no nos encuentren aquí como que sin sustentos y creyendo que, como SUNAT sabe y todos sabemos por la época que estamos pasando, supongamos que SUNAT va a entender que nada de esos gastos por gel, por entrega de, no sé, pues de medicinas inclusive, el pago de internet por trabajo remoto de nuestro personal, quede sin ninguna documentación al respecto. Así es que hay que tener en cuenta eso. Eso me hizo acordar este comentario en época de COVID. Y ahora sí, finalmente, Ríos dice, en el caso de una venta que por aplicación de NIF 15 no corresponde reconocer el ingreso al no ser probable la cobranza, ¿cómo se puede cumplir con el requisito de tener registrada la estimación de cobranza dudosa al no contar con la cuenta por cobrar? Ahí más o menos Ahí, el complemento de lo que hablábamos hace un rato. ahí no se podría, ¿no? No, no se podría, no se cumpliría ese requisito, no, no podrías reconocer la provisión.
como gasto para efectos tributarios. Sí, pues es todo un tema eso. En realidad, en algún momento nosotros, con la disculpa de los auditores financieros y los que estamos en pro de que los estados financieros sean bajo NIF definitivamente, ¿no? Porque el tema tributario es paralelo, extracontable y no debería interferir. Pero ante casos como estos realmente, cuando sí estás reconociendo el ingreso tributario, ¿ah? Que no está contabilizado, pero sí se ha devengado, siempre el contribuyente pregunta, pues, pero ¿por qué si el cliente no me va a pagar, cómo me vas a decir que voy a perder la provisión de cobranza dudosa, ¿no? En ese escenario, y hay que ver el caso muy puntual y particular, hay que ver si habría la posibilidad de que le digamos a la empresa, bueno, por esa parte, habla con tus auditores financieros y que te permite reconocer el ingreso, porque Claro, si te permite reconocer el claro, ingreso, supera el tema de esa valla del ANIC 15, para que costo-beneficio también le hagas entender que estarías perdiendo millones o estarías perdiendo muy poco, simplemente por el hecho de haber aplicado una NIF que te está perjudicando desde el punto de vista tributario. Ahora, de hecho, lo cierto es que habría siempre que más bien ir en pro de que la ley de renta no condicione ningún gasto a un registro contable. Eso creo que en esencia es totalmente de acuerdo. de empezar a luchar, ¿no? Sí. Bueno, Sí, entonces, siendo esto lo último, José, no sé, tus palabras de despedida sí. con Bueno, nosotros, con el público. otra vez, Mari, agradecerte esta gentil invitación. Ha sido realmente un gusto poder compartir contigo y con todo tu público. Y nada, desearles lo mejor del mundo, a pesar de que este año ha sido terrible, muy duro para todos, aprender lo que nos está enseñando y enfrentar el futuro, por más golpe que recibamos, siempre con optimismo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Y antes de despedirnos de todos ustedes, por favor, los invito a que en este momento nos ayuden a la votación de la encuesta. Necesitamos que cada uno de ustedes responda desde sus máquinas, desde sus laptops, desde sus celulares, y podamos así siempre tener el feedback para poder seguir mejorando. Y de hecho sé que esta exposición ha sido extraordinaria, pero no quiero influenciar en la encuesta. Es una opinión personal, pero sé que compartida por todos. Así es que gracias y nada, una vez más me despido de todos. Gracias, José, por todo. Ya estamos, mira, ¿ves? Ya están respondiendo 45, 46, 47, siguen aumentando, 50, 60 personas, muy bien. Hemos tenido hoy día un público de 150 participantes. Agradecemos muchísimo el que se estén conectando con nosotros y que pues participen del compartir de nuestras experiencias y conocimientos como Quantum Consultores. Este año ya cumplimos 15 años y estamos contentos de haber salido también por segundo año consecutivo en el ranking Leaders League, y eso nos motiva pues a seguir adelante y a seguir creciendo. Algo que empezó así como un sueño que de repente no sabíamos qué iba a pasar con él, y más o menos creo que tenemos los mismos años con tu estudio, Sí, José, ¿no? Más sí, o sí. menos. Somos un poquito mayores. Tenemos 16. Ah, ¿ves? Por un año Sí, nada más. Estamos sí, por sí. ahí, estamos por ahí. Qué bueno. Entonces, muchísimas gracias. Y acá, a ver, siguen llenando. Todavía no puedo finalizar. Mari, yo sí me despido, Ya. que tengo una Gracias, reunión ahorita a las 12. gracias, no, gracias Chao. con todos. Gracias a todos. Chao, Encantado, José. Muchas gracias. encantado, gracias. Chao. Chao, chao. Y ya estamos. Finalizamos la votación y les agradecemos una vez más por su presencia. Hasta luego.